yo compartí un video, un extracto de un momento de la sesión, pero, digamos, lo que se destaca también de la misma tiene que ver la situación del intendente, pero también lo que realizó Mara Sánchez, que fue una de las personas que hablaba en ese fragmento del video, y también Anuar Fernández, presidente del Consejo. Gracias por estar allí, por supuesto, ahora sí le doy la bienvenida formalmente, y bueno, arrancamos. No sé quién quiere comenzar a hablar. Arranco yo. Buenas tardes, Rodrigo. Gracias por comunicarte con nosotros. La verdad que feo hacer noticia por cuestiones de esta circunstancia, ¿no? Hubiera sido mucho más lindo hacer noticia por cosas buenas, como decís vos, y por el entorno, pero bueno, nos vienen pasando dos catástrofes que la verdad que han golpeado mucho al pueblo. Si bien hay cuestiones que se han trabajado, pero bueno, hay otras cuestiones que hay que trabajarlas y se tienen que trabajar minuciosamente porque es el tema del flujo de dinero, que hay que ser muy claro porque es dinero de todo el pueblo y es lo que uno prometió en campaña y se tiene que mantener. O sea, todo esto es en campaña y bueno, es las promesas de campaña hay que cumplirlas. Es así esto. O sea, no, para nosotros al menos que tenemos una forma de trabajar que es con el pueblo y le respondemos al pueblo cuando el pueblo te viene a consultar o te viene a hacer preguntas que no tenés respuesta porque no tenés la información correcta o no tenés la información, ya es en donde empiezan a haber los conflictos. Y bueno, es el caso que nos está sucediendo, ¿no? Contale a la gente que te está siguiendo que quizás no está empapada, digamos, ¿cuál es el punto en cuestión que se está cuestionando y que se ha avanzado en algún tipo de investigación sobre la figura del intendente? Las cuestiones que se están cuestionando es la falta de subida de informes. A ver, un ejemplo, para la emergencia ígnea se declaró la emergencia ígnea, se le dieron facultades al intendente, pero el intendente cada 28 días tenía que responder a través de informes cuánta plata ingresó, dónde fue destinada. Cuestiones, digamos, muy específicas. Han ingresado donaciones que tenían destino ya por resolución, que tampoco sabemos a dónde fueron destinadas, si fueron destinadas a los destinos que decía la resolución. Son cuestiones legales que son procesos legales administrativos que se tienen que cumplir por una cuestión de control. O sea, el Consejo tiene la función de controlar el flujo de la plata del Poder Ejecutivo que la maneja, y si ya tiene destino, tiene que ser destinada. Y si cambia el destino, tiene que ser autorizada por resolución, disposición. Son todas normas legales que ya están estipuladas dentro de lo que es la administración de dinero, más en estas situaciones que hay necesidades gentes atrás. Sí. A ver, un ejemplo, el no saber a dónde está destinada la plata que viene para una persona con discapacidad y que la persona esté reclamando dónde está su dinero porque está desamparada, está sola, genera dentro de un consejo cierto ruido, decir, bueno, a ver, bajó tanta plata y tenemos una persona que tiene discapacidad, que es cuadripléjica, que no está siendo ayudada en este momento. ¿Qué está pasando? Bueno, nada de eso, hubo rendición, intuyo que también el Tribunal de Cuentas a nivel provincial le debe estar marcando las cosas. Todo eso ha derivado también en una presentación, ¿no?, de investigación a través del Consejo Deliberante. Sí, así es. Desde el año pasado, en conjunto del bloque completo, a través de estos reiterados, perdón, no saludé, muchas gracias, es que como nos hiciste toda la introducción, muchas gracias por brindarnos este espacio para poder hablar y transmitirlo desde nuestra parte de lo que estamos evidenciando. Comparto con Anuar el tema de ser noticia por esto, la verdad que no es para nada agradable. Todo el proceso desde que se inició esta comisión investigadora fue, la verdad, desgastante para todos, pero no podíamos hacer la vista a un costado, porque estaríamos incumpliendo con nuestras funciones y además estaríamos siendo cómplices de estas irregularidades. Más allá de los principios que cada uno pueda llegar a tener o no, o las orientaciones políticas o no, habían irregularidades y las fuimos transmitiendo y solicitando en reiteradas ocasiones que nos suban los informes, y cuando ya llega uno a agotar esas instancias, lo único que te queda es este proceder, ¿no?, que está dentro de la Ley de Corporaciones Municipales. Entonces, si nosotros faltábamos a ese procedimiento, estábamos incumpliendo nuestras funciones y por ende siendo cómplices de estas irregularidades.
Pero bueno, como te comentaba, ya desde el año pasado, fines del año pasado, cuando ya la cuestión ya era insostenible, desde el bloque Juntos por el Cambio tomamos la decisión, iniciada también por en ese momento quien era la presidenta del Consejo también, Débora Savaria, esta cuestión de iniciar la investigación, de iniciar las denuncias pertinentes y por ende el proceder a comisión investigadora. Luego, cuando se presentaron las resoluciones para iniciar este proceso, bueno, la concejal se echó para atrás, no sabemos el por qué. Pero nosotros continuamos con la misión porque consideramos justamente lo que te comentaba antes, que estaba dentro de nuestras funciones. Así que bueno, se procedió al tema de la comisión investigadora con previas denuncias, no es que esto fue algo aleatorio y salido de la guantera, como quien dice. Y bueno, y dentro de esas irregularidades, esos 4 puntos que se formularon como puntos muy claves, ¿no? Habían muchas otras cosas más, pero estos eran como puntos de inflexión muy claves dentro de esa resolución 0526 que sacamos de la comisión, y 08 también. Pusimos justamente esto, que lo más importante, en realidad todo era importante, ¿no? Pero bueno, se vio enmascarado o opacado algunos puntos en la sesión especial. Pero el tema de la emergencia ígnea y los damnificados, hoy hay damnificados de emergencia ígnea 2025 que no tienen casa. Y cumplía con los requisitos que provincia decía que por los cuales tenían que optar a esa plata. Dentro de la sesión especial he escuchado concejales decir que eso no era grave, porque si se votó en contra, eso no representa una gravedad, cuando demostramos pruebas de ello. Eso es lo más feo, y que derivó en lo que justamente escucharon ayer en plena sesión ordinaria. Se siente muy feo, por lo menos desde lo personal, y desde alguien, bueno, él se nació y criado acá, pero yo vivo desde los 10 años, igual me crié acá. Es muy feo escuchar que hay gente que no tiene un techo hoy. En la emergencia 2025 se tomó la decisión desde la municipalidad, con los fondos bajados por provincia, pero la decisión fue municipal, de generar acuerdos con distintos corralones y a la gente generarles la especie de voucher, ¿no? De plata. No así Claro, sucedió ahora en la emergencia 2026, que directamente se les ofreció una casa desde provincia. claro. Siempre igual el municipio tiene la decisión. ¿No? Recordemos que los municipios son autónomos. Provincia dispone de los fondos, dispone de las posibilidades, se pone a consideración de la municipalidad, pero quien termina la decisión es el municipio siempre, debería ser en relación al poder legislativo que esté también. O sea, esto es justamente un trabajo mancomunado con los poderes, ¿no? O así debería ser, que no sucedió. Otro de los puntos también que no era dato no menor, no estamos hablando de un informe, 2 informes o solamente de informes de emergencia ígnea, estamos hablando de más de 28 pedidos de informes, entre los que también está temas relacionados con salud pública, desde promesas de campaña con agua potable. Hay muchos sectores de nuestro Epuyén que hoy a 2026 no tienen agua potable, es algo que desde la salud pública ya no debería ni siquiera existir ese problema. Y estamos hablando de lugares que no están tan lejanos de un casco urbano. Ahora, es una cosa de locos, ¿no? Gente que quizás padeció, sufrió el tema de los incendios, ha tenido quizás una resolución más rápida este año y todavía Sí. tenés gente pagando en el sentido de no pagando, digamos, monetariamente. Bueno, sí, debe estar generando un gasto impresionante, ¿no? Pero, digamos, pagando consecuencias, digo, ¿no? Exacto. Consecuencias, malas decisiones, malas gestiones, que es algo que siempre destaqué, esto de que la gente tiene que terminar de entender cuáles son las funciones de cada poder. El poder legislativo legisla, genera las normas, redacta las normas, pero quien debe gestionar y ponerlas en práctica es el poder ejecutivo, es el intendente. Y eso es lo que no sucedió acá y por lo cual nosotros actuamos en consecuencia de eso en casi ya más de 2 años de gestión. No nos olvidemos, no es nada fácil, no nos olvidemos, nosotros entramos justamente en el mismo grupo que el señor intendente. Y no es de dato no menor, no, acá no se trata de traiciones, acá no se trata de nada, claramente evidenciamos que no tenía nada que ver con esas cosas que se decían de ustedes quieren ocupar el cargo. No, por favor, nada más alejado de la realidad. Yo es la primera vez que estoy en un cargo político, la primera y última, porque claramente
no concuerdo con estas cuestiones. Yo no puedo dejar de lado, no puedo dejar en el recinto del consejo que la gente la está pasando mal, que la gente la pasó mal y que la va a seguir pasando mal, lamentablemente. No puedo y no haber hecho nada en consecuencia. Entonces, lo hicimos. La verdad que los 4 concejales que estábamos en sintonía, si se quiere, con una de la oposición también. Y eso tampoco es dato no menor. No es algo solamente un bloque que quería ir en contra de... No, para nada. Y no era en contra de... A ver, gente, por favor. La verdad que demostramos con pruebas en esa comisión que hay irregularidades. Y aún así, el hecho de que el otro día en sesión hubo un festejo de que no se logró la destitución del intendente por parte de varios espectadores, incluido el intendente, ante un juicio político. La verdad que me pareció a mí que no había nada que festejar. No había nada que festejar. Está perfecto que cada uno de los concejales emitió su opinión, su voto en representación o en vista de toda la información que se recaudó. Pero de festejo no tenía nada. Eso. Además, al proceso le faltaba un paso, que si se lograba la destitución es que el intendente tiene que interpelar ante la justicia. Claro. Él alegará cuestiones, no sé, conflicto de poderes, lo que quieran alegar, y es en donde interviene la justicia y empieza a investigar a ver cuáles son los temas que el Consejo está observando. O sea, a raíz de todo eso, no era que el intendente al otro día ya tenía que dejar su lugar de trabajo o su banca. No, eso tenía que pasar a la justicia tenía que intervenir, al intervenir la justicia, empezar a pedir todas las pruebas, a ver qué está pasando. ¿Por qué nosotros llegamos al juicio político? Porque hay cuestiones que están escritas que son condiciones para recibir los vouchers o los beneficios de todo lo que se estaba dando, el tema de subsistencia por alimentos, subsistencia por alquiler. Digamos, eran formas de financiar o solventar cuestiones sociales que estaban sucediendo en el momento, de que hubo gente que la recibió que no correspondía. Y anoche quedó evidenciado que gente que le correspondía recibir la ayuda social y demás, quedó desamparada. La señora que tuvimos anoche, que tiene un hijo cuadripléjico, tuvo que vender su camioneta con la que trasladaba a su hijo para poder pagarle los albañiles para que le terminen un baño. O sea, son cuestiones sociales que vos decís, a ver, si nos ponemos en el lugar de la señora, que es viuda, que se mudó a un pueblo para buscarle la paz a su hijo que la necesita, que su hijo no tiene un lugar cómodo, que la dejaron abandonada, que le pasó un incendio por encima. Y la verdad que uno como representante que fue votado, que llevaba el speech de la transparencia y del ser justo, que te lleguen personas y te pregunten cuestiones de por qué yo no pude recibir la ayuda y otra persona que no le pasó nada la recibió, y no tener esa respuesta es lamentable para nosotros. Entonces, le debemos a la gente el respeto y decir, no, a ver, gente, seamos claros y que esto se investigue, porque no puede ser. Aparecieron casas en donde no habían casa, lo dije, salieron debajo de las piedras, y en donde habían casa hoy no hay casas. Es todo al revés. O sea, entonces, a ver, nosotros nos ¿Ustedes enteramos... tienen todo documentado? ¿Y qué van a hacer? ¿Se quedan con esta situación o van a ir igualmente a la justicia? La justicia ya debería estar accionando porque están las denuncias hechas. Esperemos y queremos seguir confiando en la justicia, que es transparente, espero que sí. Pero bueno, nos han archivado algunas denuncias que vos decís, ¿por qué las archivan si están las pruebas? O sea, los fiscales, que de hecho tenemos fiscales que están siendo investigados, que laburen, que investiguen, porque no es una persona o el capricho de una persona que te está diciendo, che, acá hay pruebas. Son 4, son 5 personas. Más allá de que una después políticamente hizo algún arreglo, no lo sabemos, eran 5 personas que veían lo mismo. O sea, 5 personas que piensan diferente están viendo la misma situación de irregularidades con el manejo de fondos públicos. Y le cuento, digo, lo llamativo del caso es que estamos hablando con concejales del mismo espacio sería, ¿no? Exacto, pero a ver, más allá de eso, que es algo las que hay dos que explicar, personas que ustedes están viendo en la transmisión son de Juntos por el Cambio. Exacto. Pero bueno, viene por Juntos por el Cambio. Esto es lo que hay que explicar y hay que ser muy claro con esto. Por más que seamos del mismo partido o del mismo bloque o del mismo candidato o de la misma línea,
lo que tiene que entender la gente, que nosotros somos personas que estamos expuestas al pueblo, es un pueblo chico, nos conocen todos, y es muy fácil llegar a nosotros. O sea, de hecho nosotros en campaña, por lo menos sí. de hecho nosotros en campaña fuimos a tomar mate con familia y decirle, no, vamos a ser transparentes. O sea, y yo como persona, eso lo voy a respetar porque hay gente que me vio nacer, me vio crecer. Entonces, mentirle a gente con la que yo conviví, compartí mucha de mi historia de vida, no está bueno. Que venga una persona que me aprecia mucho y me diga, che, Anuar, ¿y dónde está la transparencia de ustedes? Y cuesta, ¿eh? O sea, cuesta un montón porque vos diste la cara para que otra gente esté cuidado en un puesto y que no esté cumpliendo con lo que se prometió. Bueno, ya es otro tema. Ahí es en donde hay que separar la amistad de la política. Lo que se puso en votación, le recordamos a la audiencia, a la que nos están siguiendo, es en el Consejo Deliberante de Puyén se puso a votación la destitución por, vamos a ponerlo de esta manera, presuntas irregularidades. Hay concejales que han realizado el trabajo de investigación, han presentado las pruebas, porque el que tendrá que definir ahora si son o no irregularidades es la propia justicia, ¿no? En base a esta denuncia. El paso inició con 5 concejales, 4 de Junto por el Cambio. El 2025 en la presidencia de la concejal Débora Savaria es quien hace las denuncias. Cuando ella ya tramitó las denuncias, acompañada por todos, nos planteó a nosotros que estaba viendo estas cuestiones. Nosotros dijimos, bien, analizamos los 5 concejales que le integramos en ese momento. Vimos las mismas cuestiones que ella estaba observando, la falta de informes, de subida de informes, la falta de claridad con el tema del movimiento de plata. Cuando nos plantea la presidenta del Consejo esto, bueno, nosotros decidimos acompañar todos la moción de ella y una vez que hizo las denuncias, empezó el trámite. Llegó el 2026, hubo un parate que todos los consejos lo tienen, se paran el 2026, hay un receso que es el receso de invierno, de verano, nos vuelve a agarrar otro incendio mucho más grande, ¿sí? En el que, bueno, en este incendio se quemaron más casas, se quemó mucho más superficie, se declara la catástrofe ígnea porque ya tenemos más del 85% de la superficie de Puyén quemada, entonces se declara la catástrofe. Y se replanteó decir, bien, ya tenemos el incendio anterior, que no están culminadas todas las casas, de hecho tenemos entendido que no se entregó ninguna del incendio anterior, porque fueron todas particulares. ¿Cómo van a manejar este incendio? Cuando empezamos a averiguar nos dijeron, bueno, es provincia, listo, nos olvidamos nosotros de esto. Y cuando ya empieza el tema de que no, que tienen que autorizar esto, no, porque tienen que autorizar el otro, nosotros no tenemos ni idea de cuánta plata ingresó el incendio 2026 o cómo se manejaron los fondos. Entonces, no hay información. No podemos hablar algo que no tenemos información para trabajar. Bueno, no se consiguió la destitución. ¿Cómo siguen? ¿Cómo van a hacer? Y además, ¿cuál es la situación de ustedes? Porque se presentaron las renuncias. Sí, o sea, ahora lo que, con la cuestión nuestra, la parte, digamos, legal, es si los otros concejales suplentes no quieren asumir, se manda un escrito al Tribunal Electoral y ellos tienen que reconsiderar si el Consejo va a funcionar con 5 miembros o ver electoralmente qué es lo que va a suceder. Eso lo tendrá que arreglar el asesor, de hecho ya está con eso el asesor, y en la parte, bueno, en la parte del administrativo... Porque en principio los suplentes no quieren asumir. Hasta el momento, por lo que tengo entendido, no. Bueno, repasemos, digamos, ustedes renuncian porque dicen lo que pasó en la última sesión no da para más, me voy. Exacto. No se puede trabajar así. No se puede trabajar así si va a seguir funcionando de esta forma, que es lo previsible, de que esto parece como que el tema de la sesión especial fue un punto de inflexión que deja que todo lo que pasó ya, ok, borrón y cuenta nueva, y claramente no debería ser así. No se puede trabajar quizás con algunos concejales que consideran esto que no es una falta grave, todo esto que se presentó, o con concejales que iniciaron este proceso con la mayor de las convicciones y de golpe de la noche a la mañana, literal, dejaron de pensarlo. Uno vaya a saber por qué, que se separaron del bloque también de la noche a la mañana,
Es como todo, perdón la expresión, pero da todo muy turbio y a nivel personal lo digo, mi renuncia fue justamente eso. Fue en virtud de las irregularidades y en virtud de decir, bueno, mira, llegué hasta la última consecuencia que dentro de la legalidad a mí se me permite y aún así no pude ayudar al pueblo de Puyén. No pude desenmascarar las situaciones de irregularidades que están sucediendo. Entonces me posicioné, me hablé a mí misma como quien dice y dije, ¿para qué me voy a quedar? De última le dejo un lugar a alguien que quizás tenga más fuerza o tenga otras cuestiones que pueda llegar a ser positivo para Epuyén, entonces de última me corro. Pero ¿para qué me voy a quedar calentando un banco y seguir cobrando por no poder hacer? Porque encima hay una obstaculización del poder legislativo impresionante, porque si a mí no se me informa, no se me da la información, y para yo poder brindársela al ciudadano, porque desde el Poder Ejecutivo tampoco se le da, porque el Poder Ejecutivo que está por ley, obviamente, la ley 1.156 debería tener un boletín oficial donde constantemente esté publicando todos los movimientos y resoluciones del Ejecutivo que hace y del Legislativo también, y aún así, después de varios pedidos, tampoco lo hace el Poder Ejecutivo. Si el Ejecutivo no puede responder, nosotros no podemos responder porque el Ejecutivo no nos responde a nosotros, ¿quién le está respondiendo al pueblo? Nadie. Nadie le está diciendo al pueblo en qué se usan sus fondos, en dónde se ponen sus fondos, qué es lo que está sucediendo con Epuyén. Y eso debería ser, por lo menos, de conocimiento público. A eso es Ahora, lo que nos sumamos yo lo que nosotros. veo es, en el boletín oficial, veo algunas mandas del Tribunal de Cuentas, donde en algunas localidades intima, digamos, hay como una marca para regularizar cosas. ¿Con Epuyén lo ha hecho? Sí, tenemos Muchas. ya tres avisos del Tribunal de Cuentas, ya tiene 3 avisos. Uno 2023, uno 2024, uno 2025, y por lo que Próximamente. me han estado consultando desde el tribunal, posiblemente entre una de 2026. O sea, las rendiciones, de hecho, la misma oposición lo dijo, las rendiciones vienen muy tarde. Muy. O sea, nosotros siempre vamos por detrás. E incompletas. Tenemos que solicitar, a ver, en todas rendiciones, el paso administrativo queda una en el Poder Ejecutivo, una sube al Legislativo y otra va al Tribunal de Cuentas. Las 3 copias tienen que ser idénticas. El estar agarrando una compensación y empezar a pedir, bien, necesitamos la factura, necesitamos, si es ticket, necesitamos el proyecto, necesitamos la resolución donde te autorizan cambiar los fondos de un lado, de una partida a la otra. Necesitamos, y que no lleguen, es complicado, o sea, es muy complicado. O sea, con las cuentas del municipio hay que ser muy riguroso porque te las controlan. O sea, te cobran una multa, sea de 200 pesos, la paga el pueblo después. Y después si hay irregularidades, bueno, eso lo... Sí. Estamos charlando con Mara Sánchez y Ana Fernández. Ustedes, la renuncia es indeclinable, como concejales. La mía sí. Sí, ahí lo tiene que evaluar el consejo ahora. O sea, Claro, nosotros presentamos la renuncia, que ingresó por sesión, que es lo que corresponde, y puesta a disposición para ser tratada en comisión, para si es aceptada o no. Igual también, obviamente, de mi parte por lo menos, es indeclinable, o sea que tendré que, si me la rechazan, obrar de otra forma, pero ese es el proceder, justamente. Bueno, el tema es que también, si los suplentes no quieren asumir, ahí se pone, digamos, en un momento institucional muy fuerte. Ya de por sí esto de que nada más ni nada menos se demostrará, se aclarará la situación, uno desde el rol de la comunicación no se pone de juez, ¿no? Sino en definitiva trata de escuchar las distintas voces. Por ejemplo, si el intendente quiere hacer alguna réplica, digamos, de los dichos, lo puede hacer, obviamente, eso está claro, sí, pero... como te decía Rodrigo, nosotros tampoco somos jueces, no. O sea, por eso está la... que fueron denunciadas, que tendría que haber intervenido la justicia, no ni el consejo, ni por resolución, ni nada. Hay cuestiones de pagos de fondos y demás, autorizaciones y cuestiones que son complicadas, que corren riesgos de vida y demás, que tendría que haber dado transcurso a la justicia. O sea, no nosotros decir bien, está bien o está mal. La justicia tiene que intervenir y son ellos los que tienen que decidir con algunas cuestiones legales que corresponde.
De hecho, dentro de lo que fue el juicio político, había una denuncia que ingresó por temas de pagos a comerciantes por supuestas malas clausuras o mal proceder sobre clausuras, que eso lo tiene que decidir la justicia si fue aplicada bien o mal la ley o la Ahora, ordenanza que regula. dicho esto, vamos a la parte política. Y desde el espacio, ¿cuál ha sido el planteo, por ejemplo, de provincia para abajo? Y te digo, del espacio político ahí a nivel local. Nunca tuvimos contacto con provincia. Algún que otro contacto con una diputada, pero El último tiempo sí nos consultaron qué estaba pasando, cuál era el motivo. Que bueno, nosotros le planteamos lo mismo que te estamos planteando a vos, es la lógica de la parte administrativa que es muy delicada con manejo de fondos y cómo se manejan. Hay que recalcar que nosotros al Digo, y autorizar, políticamente, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Pueden seguir el mismo espacio? y no sé, eso se verá en el espacio. De hecho, y también es una cuestión de decisión personal cada uno. de continuar con una gestión o no, que consideremos que sigue por este mismo camino o realmente quería un cambio, porque quizás esto es algo íntegramente del intendente y no algo de más arriba, porque nosotros obviamente acompañamos una gestión, pero como dijo el concejal, o sea, no se nos buscó a nosotros para interiorizarse, saber si nosotros realmente estábamos trabajando. Constantemente se decía que el Consejo no trabajaba, qué sé yo, y hasta le hemos demostrado al propio gobernador en la cara que era todo lo contrario, que era quien trabajaba, era el Consejo. Y también nos demostró el gobernador que quien decía que el Consejo no trabajaba o le frenaba las cosas era el propio intendente. O sea, de nuestro mismo equipo. Entonces eso como que nos hizo, como quien dice, una luz roja, una alerta. Dijimos, no, pero mire, señor gobernador, le estamos mostrando que nosotros estamos trabajando, que estamos atentos a toda la situación, más que nada en tema de emergencia INEA 2025. Les fuimos demostrando esto al gobernador, pero más allá de eso, que obviamente por ahí no corresponde al gobernador estrictamente comunicarse con un poder legislativo, quizás a través de sus diputados, tampoco tuvimos esa comunicación. No, algún que otro mensaje perdido en el éter, ¿cómo están? Pero nunca asesoramiento, nunca acompañamiento, no. ¿Y cómo puede repercutir todo esto políticamente pensando que el año que viene hay elecciones? Sí, no de buena forma. O sea, no. A ver, hoy si usted sale con nosotros a la calle de Puyén y hay mucha gente enojada con el Poder Ejecutivo y mucha gente enojada con el Poder Legislativo, o sea, tener de los dos lados, eso no hay que negarlo. Pero como siempre dije, yo siempre, de mi parte, siempre estuve abierto al diálogo con toda la gente. O sea, de hecho, hemos atendido personas que por ahí no tenemos la respuesta y la atendemos igual para escucharla y decirle, bueno, a ver, vamos a tratar de hacer la conexión con el Ejecutivo para ver cómo se lo puede ayudar o cómo se le puede dar respuesta. Pero bueno, así reiteradas veces hemos tenido otros contactos con personas que vos decís, no me corresponde darte esa respuesta porque no la tengo. O sea, y políticamente, hoy, si vamos a la realidad, bueno, el pueblo hoy, como te dije, tenés parte de que nos dicen, sí, está bien, es correcto lo que ustedes hacen, y tenemos otra parte que está en contra, que es lógico políticamente. En lo particular, yo soy independiente, yo no pertenezco a ningún partido político, no estoy afiliada a ningún partido político, simplemente seguí una creencia, una fe en lo que se planteaba desde el cambio, y por eso es que integré la lista. O sea, no tengo intenciones políticas posteriores, ni mucho menos. Solamente entré porque realmente confié en lo que se me presentó cuando me convocaron, y con la intención de creer que sí se podía hacer algo bueno por el pueblo y cambiar y mejorar y hacer, y claramente me di cuenta que no es así, que no fue así como me lo plantearon desde un momento, y vuelvo a repetir, soy independiente, y si me preguntás el día de mañana por cuestiones políticas, yo no sigo ningún partido político en particular, solo creo en mis convicciones y mis ideales y mis opiniones, y por eso es que presenté mi renuncia, porque no confío más en esto, pero sí confío en el pueblo.
La verdad, en la gente que confió en mí y que sabe cómo soy y que soy fiel a mi palabra. Y así lo cumplí. Por eso tomé la decisión. Bien, entonces la causa sigue en la vía judicial. Eso no se frena, digamos. Lo que se fue ahora, digamos, en sentido político, es esta votación de la destitución que salió a favor, digamos, del intendente. Sí, por 4 votos positivos y 3 en contra. O sea, por simplemente un voto no llegó a la destitución. Claro. Positivos para la destitución. 4 positivos para la destitución y 3 negativos para la no destitución. Necesitaban 5, ¿no? 5, los 2 Necesitaban. tercios. ¿Y fue un cambio muy abrupto de la votación? Sí, fue de una semana a la otra. O sea, ¡Epa! Es que por eso te digo que cuando te dije el de la noche a la mañana, pero bueno, uno nunca va a saber fehacientemente qué cosas suceden detrás, qué acuerdos políticos suceden detrás. Desde mi punto de vista no se tuvo en consideración real al pueblo, sino que justamente se tuvo en consideración estos, no sé si es la palabra teje, es la forma que yo hablo, ¿no? Pero esos tejes y manejes políticos. Y como también mencioné ayer, alguien me dijo de manera despectiva, Mara, vos no sabes de política, me lo dijeron, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo. Y a lo que yo en mi cabeza dije, menos mal de mi ignorancia en esa política, porque quiere decir que si no sería cómplice de todas esas irregularidades. Así que agradezco ser ignorante en esa política que ese señor me dijo. Bien, Anwar y Mara, gracias por estos minutos, y gracias por compartir esta Gracias por el entrevista. espacio. Gracias.